Si ciertas ciudades y urbes sobrepasan a otras actividades lucrativas y por el bien de que en ellas se goce, ello se debe a la superioridad de su población. Claro, la riqueza y bienestar de una ciudad dependen directamente de la cantidad de población que posee. El ser humano no puede subsistir por sí solo, necesita siempre de la cooperación de otros. Y esa necesidad da origen a la vida social, especialmente a la organización urbana. Para explicar esto, Khaldun utiliza un ejemplo: la producción de trigo. Perfecto. Un individuo aislado no puede producir lo suficiente para sobrevivir, porque carece de herramientas, tiempo y condiciones múltiples. En cambio, cuando varias personas se organizan y dividen el trabajo, unos fabrican herramientas, otros cultivan y otros crían animales. Entonces ahí se genera un excedente. Y este excedente es clave porque es el origen de la riqueza incluso. En la ciudad este fenómeno se intensifica aún más. La división del trabajo se vuelve más compleja y eficiente, lo que permite que una pequeña parte del esfuerzo colectivo cubra lo necesario para vivir. Todo lo demás se transforma en abundancia, lujo y comercio. Así, el excedente no solo mejora la calidad de vida de los habitantes, permite intercambio también con otras ciudades y genera circulación de bienes y acumulación de riqueza. El valor de los bienes no es algo abstracto, proviene directamente del trabajo humano. Por eso, mientras más producción exista, mayor será el valor total agregado y en consecuencia mayores serán los beneficios obtenidos por la sociedad. A partir de ese momento de riqueza se produce un cambio importante en las costumbres. Las personas ya no se limitan a satisfacer las necesidades básicas, comienzan a buscar obviamente el lujo. Y esto implica embellecer sus viviendas, vestir mejor, adquirir objetos refinados, tener servidumbre y rodearse de comodidades. Pero esto no aparece de forma espontánea, depende del desarrollo de las artes y de los oficios. Es decir, el lujo impulsa nuevas formas de trabajo especializado y estas actividades aumentan la demanda de artesanos más hábiles, elevando así la calidad y el valor de los productos. Este proceso genera un círculo en crecimiento. Más población implica más producción implica más riqueza genera más lujo y el lujo a su vez impulsa la creación de nuevas artes. Estas artes nuevas no están orientadas a la subsistencia, más bien al refinamiento y al bienestar. Así la economía se complejiza progresivamente y la ciudad se convierte en un centro dinámico, donde el trabajo, el consumo y la innovación se van alimentando. El aumento de población multiplica las oportunidades económicas. En una ciudad grande, por ejemplo, se gana más dinero, hay más circulación de bienes y servicios, y el lujo alcanza un desarrollo mayor. Y esto afecta a todos. El juez, el comerciante, el artesano, incluso el funcionario más modesto, viven mejor en una ciudad grande que en su equivalente de ciudades más pequeñas. Khaldun insiste en que esta diferencia estructural no depende tanto de la capacidad personal, depende más bien del entorno económico en el que se vive. Cada ciudad funciona como un sistema donde los ingresos y los gastos están equilibrados según su tamaño. En las grandes ciudades como Fez o el Cairo, los ingresos son mayores pero también lo son los gastos. Sin embargo, ese movimiento económico genera abundancia. En cambio, en pueblos pequeños o aldeas, la producción apenas alcanza para sobrevivir sin generar excedentes. Por eso sus habitantes permanecen en condiciones de pobreza estructural. Uno de los aspectos más importantes, o más bien interesantes, es cómo Khaldun demuestra que esta lógica afecta incluso a los sectores más bajos. Los mendigos de una gran ciudad viven mejor que los de una pequeña ciudad porque la riqueza general permite mayor circulación de bienes. Incluso pueden pedir productos de lujo, algo impensable en ciudades menos desarrolladas. Entonces rompe con la idea Khaldun de que esto solo beneficia a los ricos. En realidad el tamaño de la economía urbana influye en todos. Lo sintetiza en un dicho: las aves que descienden donde hay granos a recoger y frecuentan las casas de las gentes generosas. Esta metáfora resume todo, porque las aves no llegan por casualidad, llegan cuando hay abundancia, y esa abundancia a su vez es consecuencia de la actividad humana. Donde hay restos, migajas y excedentes, hay riqueza, y donde hay riqueza hay una sociedad que produce más de lo que necesita. A partir de esta observación, Khaldun establece una cadena clara. La presencia de animales revela la presencia de hombres. La abundancia de restos revela la existencia de excedentes y esos excedentes indican que las personas viven en una situación de bienestar.
Eso solo ocurre en sociedades donde la producción es alta y constante. Haldun sugiere que en estos fenómenos se puede reconocer una vía de acción divina. El orden del mundo se manifiesta en estas relaciones entre población, producción y abundancia. No es necesario recurrir a explicaciones misteriosas, basta observar la capacidad y la realidad para comprender cómo se distribuye la riqueza. Vamos con el capítulo 12, sobre los precios en las ciudades. Es en el mercado donde el hombre encuentra aquellos bienes necesarios para su subsistencia. El trigo ocupa un lugar central porque representa el sustento fundamental de la población, pero no está solo. Se incluyen también las legumbres, los granos, productos complementarios como la cebolla o el ajo. En las ciudades grandes ocurre un fenómeno aparentemente contradictorio. Los productos esenciales son baratos mientras que los bienes de lujos son caros. La explicación está en la organización social del trabajo. Los alimentos básicos como el trigo son producidos, almacenados por prácticamente toda la población, tanto urbana como rural. Cada familia procura abastecerse con anticipación, incluso más allá de lo que necesita. Y esto genera una sobreabundancia estructural. Hay más oferta que demanda, lo que naturalmente hace bajar los precios. Solo circunstancias excepcionales como malas cosechas pueden alterar este equilibrio. En cambio, los bienes secundarios siguen una lógica distinta. No todos participan en su producción y su consumo no es universal, sino propio de sociedades más desarrolladas y con hábitos de lujo. En ciudades grandes donde la riqueza y la sofisticación están presentes, la demanda por estos productos crece significativamente. Sin embargo, su oferta es limitada. Esto genera una presión en el mercado. Muchos compradores compiten por pocos bienes. Además, los más ricos, que tienen mayor capacidad de pago y un deseo más intenso de estos productos, elevan los precios aún más. Haldun explica por qué los productos de las artes, es decir, los bienes elaborados y servicios, son más caros en las grandes ciudades. Esto se ve por tres razones. Primero, la alta demanda. En las ciudades grandes, donde existe riqueza y lujo, las personas desean más bienes elaborados, ropa fina, utensilios sofisticados, servicios especializados. Esta demanda constante hace que los productos de los artesanos sean muy solicitados, lo que eleva naturalmente su precio. El lujo entonces es también una fuerza que impulsa el encarecimiento. Impulsa el encarecimiento. Segundo está el factor social. Claro, porque es la actitud de los trabajadores. Como los alimentos básicos son baratos en estas ciudades, los artesanos pueden vivir sin grandes dificultades. Esto les permite ser más exigentes con su trabajo. No aceptan cualquier precio ni condiciones duras porque no dependen de una necesidad inmediata para sobrevivir. En otras palabras, su poder de negociación aumenta. Tercero, la desigualdad económica. En las grandes ciudades hay muchas personas ricas que necesitan servicios constantemente, y estas personas compiten por contratar a los mejores artesanos, lo que eleva los salarios más allá del valor real del trabajo. Se produce así una competencia entre consumidores, no entre productores, lo que empuja los precios hacia arriba. Luego Haldun contrasta esta situación, después de escribir estos tres argumentos, con la de las ciudades pequeñas. Y claro, ahí ocurre lo contrario. Los alimentos son caros porque hay poca producción y temor a la escasez, lo que lleva al acaparamiento. En cambio, los bienes de lujo son baratos porque casi nadie los demanda debido a la pobreza general. Y esto revela nuevamente cómo los precios dependen tanto de la oferta como de la estructura social. En las ciudades los precios aumentan también porque los comerciantes deben incorporar en sus costos los tributos exigidos por el poder político. Y este efecto es aún más fuerte cuando las dinastías están en decadencia, ya que tienden a aumentar la carga fiscal. Así el precio de los bienes no se refleja solamente en condiciones económicas, también está la situación del Estado. Por otro lado, el precio de los alimentos depende del esfuerzo necesario para producirlos. En el caso de los musulmanes en España, ellos seguían cultivando y trabajando intensamente, pero lo hacían en tierras difíciles, suelos pobres, zonas montañosas o poco fértiles. Para obtener cosechas tenían que invertir más trabajo, usar abonos, preparar mejor la tierra y dedicar más recursos. Todo ese esfuerzo adicional encarece la producción y ese costo se refleja en el precio final de los alimentos.
Por eso los granos eran caros allí, no por falta de trabajo, sino porque producir en esas condiciones requería más gastos. En cambio, en tierras como la de los bereberes, el suelo era fértil y abundante. Cultivar resultaba más fácil, requería menos esfuerzo y menos inversión. Como producir costaba poco, los alimentos también se vendían a precios bajos.